Hola chicos, en este vídeo voy a mostrar cómo puedes comprobar el rendimiento de los núcleos e hilos de tu CPU. Por cierto, núcleos, cores, es un componente de hardware real, mientras que hilos, threads, es un componente virtual que gestiona las tareas. Intel llama esto HT, Hyperthreading, mientras que AMD lo llama SMT, Simultaneous Multithreading, pero al final los nombres no importan demasiado, porque son lo mismo. Para mostrar todo esto, voy a usar un Intel i7 2600, que tiene 4 núcleos y 8 hilos, también llamados subprocesos. Y voy a usar los mismos dos programas que suelo usar siempre para verificar cuál es el estado de una CPU. Esto me ha ayudado mucho en el pasado, sobre todo cuando iba a comprar un microprocesador usado. Hoy en día puedes encontrar otro software específico para monitorizar y controlar tu CPU. Por ejemplo, AMD tiene AMD Ryzen Master y también hay muchos otros. Pero yo sigo usando Cinebench y AIDA64 porque es algo visual. Me refiero a que, echando un vistazo rápido, sabrás si todo funciona correctamente. AIDA64 se usa para monitorizar las temperaturas y proporcionar toda la información que necesitamos sobre nuestro PC. Puedes ver aquí cómo el programa muestra que la CPU tiene 4 unidades de procesamiento, núcleos, pero tiene soporte en hardware para ejecutar 8 hilos en paralelo. Y también puedes ver cómo están funcionando estos hilos en este momento. Por otro lado, Cinebench es una herramienta de benchmarking y al usar este programa una imagen se renderiza y de esta manera estresamos nuestra CPU. Pero este software no dañará tu CPU, no es tan agresivo. Y lo que más me gusta es que esta prueba te permite ver cómo están funcionando todos los núcleos y subprocesos de un vistazo y sabrás muy fácilmente si algo anda mal. Si, por ejemplo, estás pensando en comprar una CPU usada y tienes la oportunidad de probarla antes de comprarla, pero no sabes qué test o prueba ejecutar, esta es una muy buena idea. El Intel i7 2600 tiene 4 núcleos y 8 subprocesos, y cuando ejecutamos este programa, y esta es la clave, deberías poder ver 8 buckets. Buckets son los cuadrados pequeños que puedes ver ahora, y deberías ver tantos como subprocesos tiene tu CPU. En este caso, si solo vieras 7 buckets cuando ejecutas Cinebench en lugar de 8, eso significaría que la CPU tiene un problema, un overclock que ha ido mal o simplemente que la CPU ha sido muy estresada en el pasado. Ya me ha ocurrido antes. Podría significar también que algunos núcleos están dañados, pero la CPU aún puede funcionar. Y podrías ver todo esto con solo echar un vistazo a Cinebench, que un núcleo ha sido mucho más lento que los otros, o que no funciona en absoluto. Al mismo tiempo, debes verificar las temperaturas con AIDA64. La mayoría de las veces, la gente solo se preocupa si las temperaturas son muy altas, pero hay más cosas además de esto. Por supuesto, si las temperaturas son demasiado altas, debes estar alerta porque algo podría estar mal, y por este motivo necesitas saber todo lo que puedas sobre esa CPU. ¿Qué tipo de disipador se está usando? Por ejemplo, en este vídeo estoy usando un Cooler Master Hyper 212 Evo. Es un disipador de aire, pero si estuviera usando una refrigeración líquida all-in-one y las temperaturas aún fueran muy altas, esto podría significar que la CPU ha sido muy estresada repetidamente o incluso ha sido overclockeada. Por otro lado, si se está usando un disipador muy básico, ese sería un escenario completamente diferente, porque si el disipador que tú tienes es mejor, cuando instales esa CPU en tu casa, las temperaturas también serán mejores. Y además, si vives en un lugar muy caluroso, no es lo mismo. Ten en cuenta toda esta información antes de sacar conclusiones. Pero como decía antes, no se trata solo de si las temperaturas son muy altas, también es muy importante cómo de rápido se alcanzan. Y también cómo de rápido vuelven a bajar cuando la prueba de estrés ha terminado. En el pasado he visto núcleos con temperaturas que no podían bajar como el resto de los otros núcleos. Podría significar que los sensores de temperatura de esa CPU están dañados. Y que quede claro, no estoy diciendo aquí que cada núcleo deba tener exactamente la misma temperatura que los demás, porque si compras una CPU nueva y la comparas con otra CPU nueva exactamente el mismo modelo, las temperaturas no serán iguales, no exactamente iguales, porque el silicio es lo que es, pero deberían ser parecidas. Y obviamente, esto solo ocurre cuando estás usando programas que son multihilo, como Cinebench, no cuando estás usando programas que utilizan un solo hilo, lo que significa que solo necesitan un núcleo para realizar esta tarea. Y debido a esto,
la temperatura de ese núcleo es mucho más alta que la de los otros. Por eso, cuando usamos programas multinúcleo como Cinebench, las temperaturas deberían ser similares en todos los núcleos, cuando son altas y también cuando bajan. Si ves que las temperaturas son muy diferentes, esto podría significar que hay un problema real, tal vez que la pasta térmica no se ha aplicado correctamente o es de mala calidad. Hay que revisar todas las temperaturas de todos los núcleos cuando suben y también cuando bajan, cuando termina la prueba. Esto es muy importante. Además, siempre ejecuto Cinebench 2 o 3 veces en lugar de una única vez. La prueba es muy rápida y así estarás totalmente seguro de los resultados. Y como comentaba antes, no todos los programas usarán todos los núcleos e hilos que tiene tu CPU, pero la mayoría de las veces, en tareas pesadas, como cuando estás editando un vídeo, funcionarán. Y esto es una mejora enorme. Y una última cosa, si quieres usar Cinebench y comparar los resultados que has obtenido, ya que hay mucha información y benchmarks en Google, recuerda siempre usar la misma versión de Cinebench para comparar esos resultados, porque hay diferentes versiones disponibles, cada una con diferentes resultados. Y como siempre, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si te gustó el vídeo, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo.